Donar sangre es donar vida. La donación de sangre como objetivo es conocer el nivel de información que poseen las personas con respecto a las donaciones de sangre y además de la opinión de la gente con respecto a la distribución de la información. Bueno, como descripción, tal encuesta está hecha con el motivo de saber cuánto es el conocimiento que tienen las personas con respecto a las donaciones de sangre, tales como qué tipo de sangre tienen, si alguna vez han donado o si saben qué tipo de requisitos se necesitan para donar sangre. El público objetivo, este cuestionario va dirigido a las personas desde los 18 años en adelante, independientemente de su género, cultura u estatus social. La descripción del proceso piloto y corrección. Nuestro cuestionario inicialmente contaba con 12 preguntas, las cuales se llevaron a prueba con 15 personas, con las cuales nos servían de estudio y análisis, para saber en qué estábamos fallando. Los primeros errores fueron las faltas ortográficas, preguntas demasiado secas y cortantes, las cuales no eran agradables para el público subjetivo. Aquí en esta diapositiva contamos con el link de la encuesta, la clasificación de preguntas de la pregunta 1 a la pregunta 13. Tenemos la clasificación de las preguntas y sus tipos de variables. El análisis de la pregunta 1, la variable cualitativa o categórica nominal no existe orden. Análisis. Basándonos en cada uno de los cálculos o datos anteriores podemos analizar lo siguiente. La mayoría de las personas encuestadas, o sea el 48%, corresponde al género masculino que ha participado en las donaciones de sangre durante estos 12 meses. Es un porcentaje similar al anterior, el 45%, que corresponde al género femenino, lo cual también ha sido partícipe de las donaciones de sangre durante estos 12 meses. Un 7% corresponde al género otros como partícipes de las donaciones de sangre durante los últimos 12 meses. También contamos con el gráfico que representa el porcentaje del género, las preguntas y las frecuencias. Análisis pregunta 2. Variable cuantitativa o numérica. Análisis. Si nos basamos en cada uno de los cálculos siguientes, podemos observar que la mayoría de los votantes, con un 36%, son de entre los 30 a 35 años de edad, son donadores de sangre. Como vemos, un porcentaje de 24% que correspondería a la edad de entre 23 a 29 años que participaron en donaciones de sangre, por lo cual tenemos un 73% de los encuestados tienen un rango de edad de entre los 23 a los 43 años que han sido partícipes de donaciones de sangre. Análisis pregunta 3. Variable cualitativa o categórica. Análisis. Si nos basamos en cada uno de los datos anteriores, logramos analizar lo siguiente. Una gran parte mayoritaria, como el 45% de las personas encuestadas, ha sido partícipes de la donación de sangre alguna vez. El 40% de la gente encuestada no ha participado de las donaciones de sangre y un 15% de los encuestados no ha tenido la oportunidad de poder donar sangre en el trayecto de su vida. Por lo que podemos ver es una importante disminución de las donaciones de sangre en la población a causa de falta de información. Análisis pregunta 4. Medida de tendencia central y posición. Análisis. Podemos llegar a analizar lo siguiente. Las personas que han sido encuestadas, 42% han tenido una demora de entre 11 a 20 minutos. Cada una, un 29% de los votantes encuestados ha manifestado una demora de entre 21 a 30 minutos.
Cada una de las personas encuestadas ha tenido una demora aproximada de atención con respecto a la donación de sangre en los últimos 12 meses. 21% habla de una demora menor entre los 5 a 10 minutos. Y el 8% de los participantes mantienen una queja de demora significativa, alta, más de 30 minutos. Análisis pregunta 5. Medida de tendencia central y posición. Análisis. Podemos analizar lo siguiente. Las personas que han sido encuestadas, 41% no han sido donantes de sangre. Un porcentaje de 23% de los votantes ha participado en la donación de sangre, 3 veces por lo menos. 14% de los donantes solo ha participado 2 veces de donaciones al año. El 13% ha participado solo una vez. Y el 9% ha participado 4 veces o más de las donaciones. Logramos analizar que una parte mayoritaria de las personas ha sido donante de sangre. Análisis pregunta 6. Mediana de tendencia central. Análisis. Basándonos en cada uno de los cálculos podemos analizar lo siguiente. El 33% de los participantes de la encuesta ha participado en las donaciones de sangre de forma voluntaria. Un 34% ha ido a donar sangre por un familiar. Un 17% ha donado sangre, por lo cual su respuesta es ninguna. Y el otro 16% ha ido a donar sangre, recibiendo algo a cambio, monetario. Como analizamos, gran parte de las personas que donan sangre lo hacen por algún familiar o voluntario. Y otra parte solo va por interés o por recibir algo a cambio. Análisis pregunta 7. Variables cualitativas o categóricas. Análisis. Si nos basamos en cada uno de los datos anteriores, podemos analizar lo siguiente. Una parte, como el 29% de las personas encuestadas, no tiene conocimiento o no sabe su grupo sanguíneo. Un 15% de gente encuestada sí sabe su grupo sanguíneo, que sería A positivo. Por otro lado, el 13% que sería O positivo. El 10% de los participantes en la encuesta que su grupo sanguíneo es B negativo. El otro 10% es AB positivo. El otro 10% de los encuestados su grupo sanguíneo es B positivo. Tenemos un 7% de personas encuestadas que es AB negativo. Un 4% es O negativo. Y nuestro 2% sería A negativo. Lo que analizamos es una importante falta de conocimiento con respecto a sus grupos sanguíneos. Análisis de pregunta 8. Variable, cualitativa o categórica. Análisis. Si nos basamos en cada uno de los datos anteriores, podemos analizar lo siguiente. El 56% de las personas encuestadas sabe que su grupo sanguíneo puede recibir en caso de emergencia. Y el 44% de la población encuestada no sabe qué grupo sanguíneo puede recibir en caso de alguna emergencia. Lo que analizamos que una gran parte de los encuestados puede ayudar a salvar sus vidas. Son tan solo saber qué grupo sanguíneo es el que puede recibir. Pregunta 9.
¿Qué requisitos conoce usted respecto a las donaciones de sangre? Tal respuesta fue hecha en base a las opiniones de nuestro público. Análisis. Según los cálculos de cada respuesta podemos analizar lo siguiente. Un 80% de los votantes tienen el conocimiento, ya que respondieron ser mayores de edad. Y el otro 20% se divide en respuestas como comer antes de donar sangre, dormir, no estar resfriado, entre otras. Por lo cual observamos que la gran mayoría de nuestros votantes sí conocen los requisitos de la donación de sangre. Análisis de pregunta 10. Mediana de tendencia central, posición y dispersión. Análisis. Según los siguientes datos, analizamos lo siguiente. La gente encuestada, un 57%, considera que la falta de información con respecto a la donación de sangre es la principal consecuencia de no querer ir a participar de las donaciones sanguíneas de forma recurrente. En un 27% de las personas no han tenido una suficiente fuente de información con respecto a las donaciones de sangre. Por otra parte, un 10% de ciudadanos que cree que la información se malinterpreta al ser manifestada tanto a la población en general, como un 6% de la población menciona que la educación de ser un donante de sangre debiera ser una principal fuente en los centros educacionales. Análisis de pregunta 11. Es una variable cualitativa o categórica nominal, no existe orden. Análisis. Si nos basamos en cada uno de los datos anteriores, podemos analizar lo siguiente. Una gran parte, como el 83% de las personas encuestadas, quiere recibir una mayor información con la donación de sangre, para así poder estar más informado al momento de ir a donar sangre. Al igual, un 17% de la población encuestada no quiere o no le importa recibir la información, ya que muchos de ellos no son partícipes de las donaciones de sangre. Lo que analizamos es que una gran parte de los encuestados sí les gustaría recibir información o poder tener más educación con la donación de sangre, ya que es algo sumamente importante para nuestros familiares, amigos, conocidos y así poder salvar una vida. Análisis de pregunta 12. ¿Cómo cree usted que puede mejorar la educación con respecto a la donación de sangre? Análisis. Según cada respuesta dada, podemos analizar lo siguiente. El 100% de los participantes de la encuesta tiene una opinión con respuesta a la educación. El 85% de los encuestados da como respuesta información en los establecimientos educacionales. Un 15% de los participantes de la encuesta recomiendan colocar más afiches, hacer campañas por redes sociales, programas de educación, etc. Lo cual observamos que los encuestados prefieren tener una mayor información en los establecimientos educacionales para así poder ir aprendiendo desde pequeños la importancia de poder ir a donar sangre. Análisis de pregunta 13. La variable cualitativa o numérica discreta contable. Análisis. Si nos basamos en cada uno de los cálculos siguientes, podemos analizar que los votantes con un porcentaje del 82% considera importante el donar sangre y a la vez poder salvar vidas con cada una de las donaciones realizadas. Un porcentaje del 7% que correspondería a personas que ven con pocas ganas el donar sangre y salvar vidas. También un 6% de los votantes no considera importante la donación de sangre para salvar vidas.
Un 4% de los participantes de la encuesta considera el no llegar a ser partícipe de las donaciones de sangre para salvar vidas y un 1% no le interesa el llegar a ser partícipe de las donaciones de sangre. Lo que analizamos que una parte mayoritaria de las personas encuestadas está de acuerdo a donar sangre para así poder ayudar a alguna persona que lo necesite en el trayecto de sus vidas. Conclusión final del estudio. Logramos concluir lo siguiente: la importancia de la donación de sangre durante los últimos 12 meses, la mayoría de los encuestados de los 23 a los 45 años de edad, una gran parte de ellos hombres, lo cual un porcentaje de nuestros votantes son participantes de forma recurrente con las donaciones de sangre durante los últimos 12 meses. Por ende, también podemos observar que tienen una demora de 10 a 20 minutos aproximadamente. Un 41% de los participantes de la encuesta no ha donado o participado de las donaciones de sangre durante los últimos 12 meses. Manteniendo los porcentajes de forma muy similar, tenemos con un 33% a los donadores de forma voluntaria y un 34% de ellos ha donado por un familiar. El 29% de los encuestados no tiene conocimiento de dicha información con respecto a su grupo sanguíneo. Un 56% de los encuestados sí sabe qué grupo sanguíneo es el que puede recibir al momento de una urgencia. Por una gran parte de nuestros participantes de la encuesta tienen un conocimiento con respecto a los requisitos solicitados al momento de ir a donar sangre. Por ejemplo, entre paréntesis pusimos ser mayor de edad. El 57% de los encuestados cree que no hay suficiente información relacionada con respecto a las donaciones de sangre. Por ello, un 83% de la gente le gustaría recibir más información que esté relacionada a las donaciones de sangre. Muchas de las respuestas de cómo podríamos mejorar la información de las donaciones de sangre, muchos de ellos dicen que debemos empezar o iniciar clases en los colegios o institutos para así llevar desde pequeños y de ese modo obtendrán un mayor conocimiento y conciencia sobre las donaciones de sangre. Un 82% de nuestros encuestados están conscientes sobre la importancia de las donaciones de sangre, nos ayudan a salvar vidas. Como conclusión final como grupo, podemos concluir que la falta de educación es la principal causa por lo cual la población en general no es partícipe de las donaciones de sangre, lo que nos lleva a buscar una mejora en la educación con respecto a la donación de sangre. Por ello, llegamos a la conclusión que hay que mejorar la información y educación con iniciativas en lugares como, por ejemplo, liceos, institutos profesionales, universidades y etc. Con este motivo, la iniciativa la podremos mejorar y señalar los requisitos para hacer una buena donación de sangre.